Hola, mi nombre es Estefanía Ramírez Serna y la empresa que yo escogí para realizarle el presupuesto maestro fue la Despensa SAS. Esta empresa se encarga de producir y distribuir todo tipo de cereales. Ellos están ubicados en La Estrella, Medellín, Antioquia. Fue creada en el 2004, genera 24 empleos directos y tienen cobertura en Medellín y su área metropolitana, en Tolima, en Huila y en el eje cafetero. Los productos que ellos manejan han ido evolucionando e innovando a lo largo del tiempo. Como vemos acá en la primera parte, eran con los que comenzaron en el 2004. Acá fue cuando ya se empezaron a llamar la despensa, porque antes se llamaban Mercacentro. Y estos son actualmente los empaques, que su logo o su figura representativa es un león. Los productos principales que ellos manejan es el choco arroz, que lo conocemos como choco crispy, las hojuelas azucaradas, que es similar a las azucaritas, y los anillos frutales. Bueno, ya les voy a hablar un poco de los resultados del presupuesto maestro. Bueno, en el presupuesto maestro se inicia con lo más importante, el presupuesto de ventas. De ahí partimos a todo el presupuesto maestro. Para el presupuesto de ventas lo que necesitamos es las cantidades presupuestadas para vender y el precio de venta. Estos dos valores se multiplican y tenemos el total por producto. Los tres productos principales que yo escogí de la empresa son, digamos que los más comunes y los que tienen más éxito, que son las azucaritas, los Choco Crispies y los Fruit Plus. Entonces, se multiplican estos dos valores uno por uno y nos da el total. Este presupuesto de ventas se hace por semestre y obtenemos el total de ventas por semestre. Luego, en el semestre 2 se repite lo mismo y se multiplica cantidad por precio de venta y nos da el total. Esos totales se suman y nos da el total de ventas para el semestre 2. El total anual se da de la sumatoria del total del semestre 1 más el semestre 2. Con este presupuesto de ventas ya podemos ir realizando los otros presupuestos. Luego tenemos el presupuesto de producción, en el cual obtenemos como resultado la producción requerida para la empresa. Este también se hace por semestres y los datos que se tienen en cuenta son las ventas presupuestadas, que son las cantidades que tuvimos en cuenta en el presupuesto de ventas. El inventario final, eso nos da la necesidad de producción y a eso le restamos el inventario inicial y de ahí resulta la producción requerida por producto cada semestre. Y ese mismo ejercicio se hace en el semestre 2. Lo que es los inventarios inicial y final nos lo da los datos de la empresa. Listo. Luego, en el presupuesto de requerimiento de materia prima, se tiene en cuenta cuántas cantidades de materia prima de X y de Y. Se supone que son dos materias primas para hacer dicho producto. Entonces, acá en la primera parte tenemos las cantidades o la producción requerida, que está acá, que nos dio en el presupuesto de producción. Entonces, esas son las cantidades que colocamos acá. Y
eso lo multiplicamos con lo que requiere cada producto de cada materia prima. Por ejemplo, las azucaritas requieren 5 kilogramos de la materia prima X. Entonces, eso lo multiplicamos 4.200 unidades, que es la producción requerida, por los kilogramos. Y eso nos da el total de requerimiento de materia prima. ¿Qué se hace? Se suman los tres totales para saber cuánta materia prima de X necesitamos para solventar esas unidades de producción requerida en un semestre. Luego, para saber cuánto nos vale esa materia prima, lo que hacemos es que lo multiplicamos por el costo de la materia prima X, que es 3.000 pesos. Y eso nos da el total, que sería 134.850.000. Lo mismo se hace con la materia prima de Y. Se coge la producción requerida y se multiplica por la materia prima que se necesita para producir dicho producto. Y eso nos da la materia prima que se necesita para producir estas cantidades. Luego tenemos el total, que lo multiplicamos por el costo de la materia prima Y, que sería 3.300, y eso nos da el total de costo de materia prima, que sería 129.690.000. Acá lo que sumamos es las dos materias primas del semestre para así tener el total de lo que nos va a costar ambas materias primas para cumplir con la producción requerida del semestre. Listo. Lo mismo se hace en el semestre 2 y también se suma al final del semestre. Para el semestre 2 incrementó a 340.260.000. Luego tenemos el presupuesto de compra de materia prima. Este también se hace por aparte la materia prima X y la materia prima Y. ¿Qué se tiene en cuenta en este presupuesto de compra de materia prima? Requerimiento de materia prima en total, no por producto. Acá no lo hacemos por producto, sino en total. Entonces, miren que el requerimiento de materia prima de X es 44.950 kilogramos, que es lo que nos dio acá. Este es el total que se requiere para hacer los tres productos. Entonces ese es el valor que colocamos acá. A eso que se le suma el inventario final, que nos lo da la información de la empresa, y eso nos da la necesidad de materia prima. O sea, cuánto de materia prima se necesita para el semestre. A eso que se le resta el inventario inicial de materia prima, que también nos lo da los datos de inventarios de la empresa. Y como resultado obtenemos la materia prima requerida para el semestre. Entonces, les voy a contar como la diferencia. Acá tenemos presupuesto de requerimiento de materia prima. ¿De qué nos habla? ¿Cuánta materia prima se necesita para cumplir con la producción requerida? ¿Cuánto se necesita? Pero en el presupuesto de compra de materia prima, lo que obtenemos de información es cuánto se necesita comprar, solo comprar, para poder producir el requerimiento que tenemos. Por eso se le resta el inventario inicial para que nos dé la cantidad que debemos comprar. Se hace lo mismo, se multiplica por el costo de la materia prima y nos da el total. Total de lo que nos cuesta la materia prima X,
y lo que nos cuesta la materia prima Y. Es el mismo proceso en ambas y también el mismo proceso para el semestre 2 con cada materia prima X. Miren que acá varió el requerimiento de materia prima, que fueron 55.800, que es el total que nos dio en semestre 2 de materia prima X. Entonces, acá volvemos a multiplicar por el costo que tiene esa materia prima X en el segundo semestre y el total anual. Se suman los 4 totales de materia prima X semestre 1 y semestre 2 y materia prima Y semestre 1 y semestre 2. Este valor, 340.260.000, es lo que la empresa o el costo de materia prima que la empresa debe pagar para poder cumplir la producción de un año o las ventas de un año. ¿Listo? Bueno, acá tenemos el presupuesto de mano de obra directa. ¿Qué se tiene en cuenta? También se hace por semestres. Se tiene en cuenta la producción requerida, que son los datos que sacamos en el presupuesto de requerimiento de materia prima. En el presupuesto de producción que nos da la producción requerida. Y se tiene en cuenta las horas requeridas de mano de obra para ese producto. Eso nos da un total de horas y se multiplica por el costo que vale esa hora de ese trabajador. Es decir, si yo tengo que producir 4.200 unidades y la multiplico, en su carita se demora una hora, la multiplico por esa hora, me da 4.200 horas que se requieren. Y eso lo multiplico por 5.500, que es el costo de la hora, y me da el total 23.100.000. Eso se hace igual con todos los productos. ¿Qué pasa? Que cambia la producción requerida y también cambia las horas requeridas de mano de obra, porque no todos los productos se llevan lo mismo. Y de ahí sumamos el total de mano de obra directa para el semestre 1 de los 3 productos. Nos da 78.375.000 y para el semestre 2 nos da 99 millones. ¿Qué pasa? Acá es muy importante saber cuánto es el total de horas anual que se gasta la empresa. Y nos da 32.250 horas. Eso nos da a entender que es un producto o es un proceso que todavía es muy manual. Así las personas no tengan que hacer en sí el proceso, la elaboración, pero sí tienen que estar pendientes de las máquinas. Bueno, luego pasamos al presupuesto de costos indirectos de fabricación. Este presupuesto es muy fácil de hacer porque solo se toman los datos que nos da la empresa. Esos datos se sacan del balance general, que son la depreciación, mantenimiento, seguro de planta, servicios públicos de planta, material indirecto y mano de obra indirecta. Todos esos datos nos los da la empresa. Tenemos que para el semestre 1 de esta empresa fue 8.350.000 y para el semestre 2 fueron 9.850.000. Son unos costos indirectos de fabricación en parte muy bajos. Y eso es digamos que es una ventaja porque se reducen muchos costos y así se tiene una mejor ganancia. Entonces anual fueron 18.200.000 y esta tasa predeterminada de CIF se calcula dividiendo el total anual
que sería este, dividido las horas anuales. ¿Sí? Cogemos el total anual de los IF y lo dividimos por las horas totales anual de esta empresa. Eso nos da 564 pesos. Este valor es lo que se le asigna a cada unidad por concepto de CIF. Es decir, a cada unidad se le suma este valor establecido por concepto de CIF. Es decir, que a cada unidad le vale 564 pesos de los IF. Listo. El presupuesto de gastos de administración y ventas. Este presupuesto también es fácil, se saca con los mismos datos que nos da la empresa mediante un balance general. Se tiene en cuenta la depreciación, los salarios de administración, diversos, salario de ventas, las comisiones de ventas proyectadas. Estas comisiones, el porcentaje lo determina la empresa, si las incluyen o no. Esta empresa tenía comisiones del 2% en las ventas proyectadas. ¿Qué se hace? Nos vamos, les voy a mostrar, nos vamos para el presupuesto de ventas y cogemos el total del semestre 1 para sacar el valor de las comisiones proyectadas del semestre 1. Nos dicen que es el 2%, entonces cogemos 710.500.000 y lo dividimos lo multiplicamos por el 2% y eso nos dan las comisiones. Y así hacemos con el semestre 2, se cogen el presupuesto de ventas, el total del semestre 2 y se multiplica por el 2%. Entonces estos totales se suman para obtener el total anual de los gastos de administración y de ventas. Miren que es un gasto que es más elevado a los IF y que es acorde a lo que debe cumplir una empresa, que son los salarios de administración, de ventas, otros gastos, las depreciaciones, las comisiones, etc. Acá tenemos el presupuesto de inventarios finales. Tenemos los datos que se deben sacar es por producto y solo se saca el semestre 2 porque sería el inventario final. ¿Qué se hace? De cada producto se solicita la materia prima X, la materia prima Y, la mano de obra directa y los IF. Entonces, la materia prima X la obtenemos de esta. ¿Qué es lo que se gasta? O de los datos de la empresa. ¿Qué es lo que se gasta una unidad? ¿Cuántos kilogramos de cada materia prima se gasta? Entonces esos datos los colocamos acá. Entonces las azucaritas se gastan 5 kilogramos de materia prima X. De la materia prima Y se gastan 2. De la mano de obra se gastan 1 hora. Y de los IF se gastan 1 hora. Entonces tenemos en cuenta que la materia prima X vale 3.100, la materia prima Y vale 3.400, la mano de obra por hora vale 5.500 y los IF, acuérdense que sacamos la tasa predeterminada que era 564. Eso se multiplica cada uno 3.100 por 5 y nos da el total de lo que, de lo que vale en sí una unidad para la empresa. Listo.
tenemos que las unidades de inventario final son 200. Entonces lo que se hace es que este valor se multiplica por las unidades de inventario final. Eso nos da el costo de inventario final. Es decir, cuánto tenemos, digamos, en inventario, pero cuánto tenemos en plata, en dinero. Cuánto tenemos en inventario final, ¿cierto? Y así hacemos para cada producto. Se tiene que el inventario final en dineros en el semestre 2 es 15.618.605 pesos. Luego pasamos al presupuesto de costos de producción y de ventas. Este es el último. Y es donde se recopilan varios presupuestos, que es presupuesto de requerimiento de materia prima, presupuesto de mano de obra directa y presupuesto de CIF. Acá lo que tenemos es que traemos los totales de cada semestre de esos presupuestos y se suman para tener los totales anuales de estos 3 presupuestos, que son muy importantes. ¿Eso qué resultado nos da? El costo de producción. ¿Cuánto le vale a la empresa producir ciertos productos? A eso se le suma el inventario inicial de producto terminado. No es en unidades, es en dinero, en cifras. ¿Cuánto hay de ese inventario inicial? Bueno, y eso nos da la mercancía disponible para la venta. A eso se le resta el inventario final de producto terminado también en cifra, y eso nos da ahora sí realmente el costo de venta. Entonces, vamos al estado de resultados. Bueno, antes les voy a explicar lo del precio de venta. Para sacar un precio de venta óptimo, lo que se hace es que se coge el costo de producción unitario y se divide entre 1 menos el porcentaje de utilidad esperada. Para esta empresa la utilidad esperada fue del 40%. Listo. Este costo de producción unitario, acuérdense que nos dio por aquí. Ya les voy a mostrar de dónde lo saco. De acá. Del presupuesto de inventarios finales. Entonces tenemos que para las azucaritas fue 28.364, para los Choco Crispies fueron 28.964 y para los Fruclus 41.529. Eso es lo que le cuesta a la empresa producir cada unidad de ese producto. Eso se divide entre 1 menos el 40% y nos da el precio de venta. Yo lo que hice fue como aproximar, y para el semestre 1 lo dejé en 47.000 y para el semestre 2 47.500. Y lo mismo con los Choco Crispies. Me dio 48.274, entonces dejé semestre 1 48.000 y semestre 2 48.500. Y para los Fruclus 69.000 y lo mantuve para el semestre 2 en 69.000. Bueno, acá tenemos la matriz de costo salarial. Esto es para saber cuánto nos vale un empleado a nosotros, pues que somos la empresa. Entonces, ¿qué se suma? Se suma el sueldo básico, ¿sí? Por ejemplo, un operario tiene un sueldo mínimo legal. Entonces se suma el sueldo básico y el auxilio de transporte. Ese es el costo salarial. Luego tenemos el costo de seguridad social. Tenemos la salud, que es del 8.5%, la pensión, que es del 12%, y los riesgos laborales,
como es un operario del área de alimentos, la tarifa que se le coloca es 1.04%, porque es exonerado por la ley 1607 del 2012, al ser un empleado de salario mínimo, que no sobrepasa los 2 salarios mínimos legales vigentes. Estas pensiones y los riesgos se sacan, o sea, la base para sacar estos porcentajes es solo el sueldo básico, no se suma el auxilio de transporte. Y por acá en factor de costo para fiscal tenemos cajas de compensación, que es el 4%, el SENA 2% y CBF 3%. SENA y CBF están exonerados por la ley 1607 del 2012 porque no es un operario que gana más de 2 salarios mínimos legales vigentes. Esta caja, este valor se saca también solo del sueldo básico, no se suma el auxilio de transporte. Listo. Acá tenemos factor de costo prestacional. Todo el factor de costo prestacional, los porcentajes se sacan con base al total del sueldo, es decir, sumando sueldo básico y el auxilio de transporte, y si en algún momento tiene novedades también se suma. Se coge el total de costo salarial para sacar estos porcentajes, estos valores. Cesantías tenemos que del 8.33%, interés 1%, prima de servicios 8.33% y vacaciones 4.17%. Luego, por último, tenemos factor de costo por dotación. En este caso no tenemos dotación mensual, entonces no tenemos absolutamente nada. Y acá en gran total costo mínimo laboral mensual de este trabajador sumamos todo: total A, total B, total C, total D, total E. Eso nos da que el valor costo por hora de producción es 5.584. ¿Cómo se hace el cálculo de esta cifra? Se coge el gran total costo mínimo laboral mensual y se divide por 240 horas, y eso nos da 5.584. Por eso yo en el presupuesto maestro, el valor que le di a la mano de obra directa fue 5.500, lo aproximé. Listo. Y por último tenemos el estado de resultados. Les voy a explicar primero el estado de resultados por norma local. Entonces, por norma local se tiene en cuenta las ventas brutas, que es el total anual del presupuesto de ventas. Devoluciones en ventas no obtuvimos, entonces de acá tenemos que las ventas netas fueron de 1.460.800.000. A eso que se le resta el costo de ventas, que lo obtenemos del último presupuesto de maestro, que sería presupuesto de costo de producción y de ventas. Este es el costo de ventas que va aquí. Entonces, a las ventas netas se le resta el costo de ventas y ahí obtenemos la utilidad bruta en ventas, que siguen los gastos operacionales. Siempre los gastos operacionales en un estado de resultados se dividen por administración y por ventas. Estos datos nos los da la empresa: depreciación, salarios de administración, en ventas tenemos salario de ventas y las comisiones. Acá sumamos el total de gastos de administración y acá sumamos el total de gastos de ventas. A este valor, que es la utilidad bruta en ventas, se le resta total gastos de administración y total gastos de ventas. Eso que nos da la utilidad operacional.
A eso se le sumaría ingresos no operacionales y se le restaría gastos no operacionales, pero en este ejercicio no los tenemos. Así que esta sería la misma utilidad antes de impuesto. Y la provisión para impuesto de renta, que es actualmente del 33%, lo sacamos de a este valor le multiplicamos el 33% y nos da este resultado. ¿Qué se hace? Se coge para obtener la utilidad después de impuesto, que digamos que es la utilidad final que tenemos del ejercicio, se coge utilidad antes de impuesto y se le resta la provisión para impuesto de renta. Y la utilidad después de impuesto de la despensa nos da 406.976.495 pesos. Acá tenemos los estados de resultados integral o por norma internacional. Este es por naturaleza del gasto. Cambian algunos términos, pero digamos que ingresos por actividades ordinarias es el mismo total de presupuesto de ventas. Tenemos variación de producto terminado. Espérenme. Listo, miren. La variación de producto terminado se obtiene de restar el inventario final de producto terminado menos el inventario inicial de producto terminado. Si esa cifra nos da negativa, o sea, cuando tenemos que es mayor el inventario inicial, perdón, cuando tenemos que es mayor el inventario final que el inventario inicial, se coloca positivo y se suma. Este se suma. Entonces, cuando tenemos que el inventario final es mayor que el inventario inicial del presupuesto de costos de producción y de ventas, se pone positivo y se suma. Listo, a esto se le restan cosas como consumo de materia prima y materia prima indirecta, costos indirectos de fabricación que serían los CIF, también se le resta los gastos beneficios a empleados que serían los sueldos y diversos, depreciación y amortizaciones y otros gastos. Todo eso se suma, pero se le resta a la ganancia antes de impuesto. La ganancia antes de impuesto es sumar los ingresos por actividades ordinarias más la variación de producto terminado menos consumo de materia prima y materia prima indirecta, costos indirectos de fabricación y total de gastos. Eso nos da ganancia antes de impuesto y a esa ganancia antes de impuesto se le hace la provisión para impuesto de renta del 33% y obtenemos la misma utilidad que por la norma local, que es 406.976.495 pesos. Y por función del gasto, que es también resultados integral, tenemos ingresos por actividades ordinarias, que ya sabemos que es el total anual del presupuesto de ventas, se le resta costo de ventas, se obtiene ganancia neta, se suman todos los gastos y a ganancia antes de impuesto, que se hace ganancia neta menos total de gastos. Y a eso se le saca la provisión para impuesto de renta y nos da igual que por la norma local, 406.976.495. Este fue mi resultado realizando el presupuesto maestro de la despensa SAS. Fue algo muy genial, que la verdad nos sirve mucho
para nuestro día a día si queremos emprender. Por ejemplo, yo que estoy conformando un proyecto que próximo será una empresa, es muy grato tener como este tipo de conocimientos y poder aplicarlos, digamos que a un caso real, aunque no tengamos valores en sí, digamos que tan reales o tan aterrizados como el precio de venta tan elevado, pero al igual se puede hacer un mismo análisis, un mismo ejercicio, obteniendo resultados y que más que obteniendo un gran aprendizaje pues para nuestra vida profesional. Muchas gracias, espero que entiendan